A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es lo que de verdad define a un buen maestro? Uno podría pensar que la respuesta es sencilla, ¿no? Pero la verdad es como ver la punta de un iceberg. Lo que vemos en el salón de clases es solo una pequeña parte. La enseñanza es mucho más que solo dar clases. Así que hoy vamos a echar un clavado para descubrir esas capas que no se ven a simple vista. Ok, para ir desentrañando todo esto, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, vamos a ver por qué enseñar no es un trabajo cualquiera. Luego nos meteremos en esa discusión clásica. ¿Es una vocación o una profesión? Después vamos a explorar la increíble diversidad que hay en el magisterio, que es enorme. Usaremos una metáfora del mundo del arte que está buenísima para entender su labor. Y para cerrar, nos vamos a topar con la pregunta del millón. ¿Cómo se supone que evaluamos a un docente? Muy bien, arranquemos con lo fundamental, ¿no? La naturaleza misma de este trabajo. Porque, y esto es clave, ser docente no se parece a casi ningún otro oficio. La pregunta suena hasta obvia, pero si nos detenemos a pensar, nos obliga a cuestionar un montón de ideas que damos por sentadas. A ver, ¿un docente es nada más alguien que pasa información o es más bien un guía o hasta un cuidador? Pues la respuesta es que sí, es todo eso y todavía más. De hecho, la sociología tiene un nombre para esto. Lo llama trabajo concreto. Y no es como un trabajo, digamos, abstracto, donde vendes tu tiempo o tu fuerza física y ya. No, para nada. Aquí el docente pone en juego toda su persona, su personalidad, sus emociones, su ética. Es, en esencia, una entrega total hacia la otra persona. Y fíjense, esta cita de François Dubet lo resume perfectamente. Es que claro, el aprendizaje no es algo que se impone, necesita la cooperación del estudiante. El docente tiene que convencer, tiene que generar confianza, motivar, crear una conexión. Si esa conexión no existe, pues el aprendizaje simplemente no va a pasar. Ahora, pasemos a otro punto fascinante. Hay una tensión, un choque de ideas que ha marcado la identidad de los maestros desde hace, más de un siglo. Es una especie de batalla interna en la profesión. Miren, por un lado, tenemos la idea de la vocación, esta visión de la enseñanza como un llamado, casi como una misión sagrada, ¿no? Algo que se hace por pura entrega y sacrificio. Pero por otro lado está la idea de profesión, una carrera que se elige de forma racional, que exige conocimientos técnicos, especializados y que, claro, es un medio para ganarse la vida. Y bueno, históricamente la idea de la vocación fue la que mandó por muchísimo tiempo. Era casi como la versión laica de ser sacerdote o monja. De ahí viene esa famosa frase de que maestro se nace, no se hace. Como si fuera un destino, algo que ya traes, no una carrera que eliges. Pero claro, el mundo ha cambiado y mucho. Los retos educativos de hoy son increíblemente más complejos. Ya no basta con tener buena voluntad o vocación. Ahora se necesita una base de conocimiento científico y técnico súper sólida para de verdad poder hacer un buen trabajo en el aula. Y todo esto nos conecta con el siguiente punto, que es muy importante. Esa imagen que a veces tenemos del maestro, como si todos fueran iguales, es un mito total. La realidad es que el cuerpo docente es un universo súper diverso y, sí, también fragmentado. A ver, pensemos primero en su formación. Imagínense, en una misma escuela te puedes encontrar a un maestro que viene de una normal, con toda la base pedagógica, y justo al lado a un experto en su materia, digamos un ingeniero o un biólogo que aprendió a dar clases, pues dando clases sobre la marcha. Luego también importa un montón dónde estudiaron. O sea, no es lo mismo alguien que se formó en una universidad con una visión quizá más teórica, más crítica, que alguien de un instituto de formación docente, que a veces está más pegado a la cultura escolar de toda la vida. Esto, al final, crea identidades profesionales bien distintas. Otro punto, el origen social. Antes era muy común que los maestros vinieran de la misma clase social que sus estudiantes. Hoy, la profesión se ha democratizado. Atrae a gente de todos los estratos sociales y para muchos es una forma de ascender socialmente. Y esto, claro, hace que el grupo sea todavía más variado. Y aquí viene el que quizá es el factor más importante de todos: dónde trabajan. Es que no tiene nada que ver ser maestro en una escuela privada de una gran ciudad que en una comunidad rural con muchísimas carencias. El contexto de verdad define el trabajo, los retos y hasta las satisfacciones de una forma radical. Ok, ahora vamos a explorar una idea que de verdad ayuda muchísimo a entender la naturaleza de este trabajo. Es una metáfora súper potente. Pensar en la enseñanza no como si fuera una fábrica, sino como una presentación artística, una ejecución. El filósofo Paolo Virno lanza una pregunta muy interesante. ¿Qué tienen en común un pianista, un bailarín, un gran orador y un gran maestro? Y su respuesta es genial.
Todos son virtuosos, son artistas ejecutantes. Su trabajo no deja un objeto físico al final, ¿saben? Se consume en el momento en que se hace. Y esta idea es fundamental. La enseñanza es una performance, una ejecución. Su objetivo se cumple en el acto mismo. No es que al final quede un producto separado, no. La clase es el producto. El conocimiento se crea y se transmite ahí, en vivo, durante esa ejecución. Para que quede más claro, pensemos en un oficio tradicional. No sé, un zapatero. Es bien fácil de evaluar, ¿no? Hace un zapato y listo. Ahí está el producto. Un objeto físico que podemos agarrar, examinar y juzgar su calidad sin importar quién lo hizo o cómo lo hizo. Pero con un maestro, a ver, da una clase y... ¿Y luego? ¿Qué nos queda? No hay un zapato que podamos analizar. El producto, la clase, es inseparable de la persona que la da. Y justo aquí es donde nace el problema central de cómo se les evalúa. Entonces, la gran pregunta es, si enseñar es como una actuación, una ejecución sin un producto físico al final, ¿cómo diablos medimos su calidad? Créanme, es uno de los debates más difíciles y más importantes en el mundo de la educación actual. A ver, la salida fácil, la que siempre se usa es ver las calificaciones de los exámenes. Pero esto se queda cortísimo. ¿Por qué? Bueno, para empezar, lo que un alumno aprende es la suma del trabajo de muchos maestros, no solo del último. Además, hay factores fuera de la escuela que pesan un montón, como la familia, el entorno, y quizá el punto más fuerte de todos. El aprendizaje más profundo, el que de verdad te cambia, a veces tarda años en hacerse evidente. El problema de fondo es que estas pruebas estandarizadas, estos números, simplemente no pueden capturar ese virtuosismo del docente. Dejan fuera lo más importante, todo ese trabajo de construir confianza, de inspirar curiosidad, de manejar las emociones del grupo. Y es justo ahí, en esa parte humana, donde está la verdadera calidad de un maestro. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una que cambia un poco la perspectiva. Llevamos mucho tiempo señalando a los maestros, preguntándonos cómo arreglarlos. Pero, ¿y si la pregunta está mal hecha desde el principio? Quizá el foco no debería estar en arreglar a las personas, sino en arreglar el sistema en el que trabajan. El sistema que los forma, que debería apoyarlos y que muchas veces los limita. Porque al final es como en la jardinería, ¿no? Para tener un jardín increíble, no solo necesitas buenas semillas, necesitas sobre todo una tierra fértil donde puedan crecer.